La culture es el campo, la cancha donde jugamos la sociedad de la comunicación y en general la sociedad en el siglo XXI. Para hablar de la culture hay tres textos para mí fundamentales, dos de Alexandro Barico, Los Bárbaros, ensayo de una mutación del 2008, y The Game del año 2019, donde él nos cuenta cómo fue que fuimos pasando de la civilización moderna de pensamiento crítico y complejo y escritural a otra civilización en la que estamos apareciendo, que él llama The Game. Y está la cultura mainstream de Frédéric Martel, que es como una gran crónica, reportaje, historia de cómo el soft power gringo, vía la cultura, el entretenimiento, habita al universo desde sus valores. Pero para pensar esta mutación cultural, filosófica, de sentido y comunicativa de la cultura a la culture, brevemente voy a contarles cómo arranca lo de la cultura y por qué hablo de cultura moderna. Y comenzamos, la cultura moderna es casi como esa complejidad que nos habita, que puede ser vista en el Jardín de las Delicias del Bosco, mientras que la culture va a ser como esa superficie donde es casi una cultura collage, donde la cosa no es de profundidad y densidad, sino de navegación, conexión y viralidad. La modernidad, la cultura moderna se caracteriza por, digamos, algunos valores fundamentales. La primero de todo es el humanismo, se inventa el humanismo, el hombre al centro, y técnicamente el hombre, casi que no aparece la mujer, sino el hombre, el centro de la historia y de la vida. Entonces le damos golpe de estado a Dios y todo lo basamos en el hombre. Se privilegia lo escritural y por eso hace parte de lo fundamental saber leer y escribir, saber hablar, saber expresarse, y entonces lo escritural se vuelve fundamental y comienza a haber alfabetismo y analfabetismo. Las bellas artes también entran a determinar esa cultura de qué es lo que nos hace ser cultos en una sociedad. El pensamiento crítico racional, que es muy importante, que es el aporte de la modernidad. Todo puede ser criticado y pensado en profundidad y no es tan facilista el mundo como creemos. La confianza en el hombre y su progreso racional y pues obviamente los derechos humanos que salen de esa parte. Esa es la cultura moderna de la que esta universidad, esta conferencia y todos hacemos parte. El homenaje al libro y este tipo de elementos pasa por ahí. Un ejemplo concreto estaría ya en la cultura vista como lo oculto y como aquella cosa profunda de lo simbólico y los sentidos, en el cuadro Las Meninas de Velázquez, que es un cuadro famosísimo y que entenderlo es algo muy complejo, y que para eso pues invito a leer Las Palabras y las Cosas de Michel Foucault. Durante el segundo capítulo le dedica 5 páginas a ese cuadro, y lo que habla es que el arte es tan absolutamente espiritual y maravilloso que habitamos la dialéctica negativa que dice Adorno, que es por medio de la cual nosotros no somos capaces de comprender los sentidos profundos que nos provee el arte. Y entonces por eso es una dialéctica negativa. O sea, yo no soy capaz de dar cuenta de la belleza y del poder espiritual y complejo racional que tiene esa obra de arte. Entonces es una búsqueda permanente en nosotros por entender, y por eso podemos verla muchas veces, podemos ver la cosa. Dentro de eso hay otros valores como lo sublime, o sea, que algo que está mucho más allá de lo cotidiano, la complejidad, o sea, ese punto donde lo importante no es fácil de comprender, sino que es expansivo en sentidos, relaciones, articulaciones. La obra de arte, la cultura como originalidad, se buscan ideas novedosas, nuevas, únicas, y todo lleva a una reflexión de profundidad. Y este era el mundo de la cultura en la que, como digo, habita el museo, la academia son el principal lugar de habitación de esa cultura moderna, pero pasaron cosas. ¿Y qué cosas pasaron? Pues que el siglo XX fue el triunfo de la cultura pop, y sobre todo arrancó con el cine, que evangeliza el mundo en valores culturales hollywoodenses y que son norteamericanos, y que es el mainstreaming que constituye a Estados Unidos como potencia mundial, que están basados en privilegiar el concepto de adorar a un Dios, trabajar la familia, controlar los placeres del cuerpo y las opciones corporales, usar la violencia como un racional para constituir sociedad, y otros valores de deseo que Hollywood logra volver universales desde Estados Unidos hasta la China.
Y eso tiene que ver también con la cultura pop de la música o con la televisión, que se vieron series de televisión, pero la televisión normal de los deportes, los parques temáticos, y fundamentalmente se consolida con la serie de televisión. Y pasa por otro lado la gran revolución, que es el meteorito del Internet y el celular, que del año 90 aparece la WWW y en el 2008 aparece el iPhone, y creo que son dos momentos fundamentales porque constituyen el nuevo mar, que es la WWW, el mar para navegar, y el teléfono inteligente, que es el que desde la superficie habita la profundidad y la conectividad del mundo. Entonces, no tiene la profundidad de un libro, no tiene la profundidad de la obra de arte, sino que está en las superficies y es táctil. Y es una gran revolución el año 2010 o 2008 cuando se inventó el iPhone Steve Jobs. Y de ahí aparecen las plataformas, que no es que sean nuevas. Amazon es del 94 y Netflix del 97, Google del 98, Facebook 2004, pero es una nueva forma de habitar esa cancha. Entonces tenemos una cancha que se hace de internet y celulares, y la forma de habitarla es vía plataformas tecnológicas que trabajan el dato y el algoritmo como principios fundamentales rectores de la cultura. La cultura es aquello que el algoritmo diga y que el dato pueda llegar a decir, y eso es una nueva manera de pensarnos y de estar en la sociedad. Y aparecen también, que son viejísimos, los videojuegos, pero aparecen los videojuegos como el lugar fundamental de pensamiento de esta época. O sea, es que el videojuego es la guía interpretativa y narrativa de esta sociedad contemporánea. Entonces, al aparecer esa revolución de videojuegos, plataforma, internet, celular y cultura pop, atravesamos esto y llegamos a construir un nuevo mapa del mundo cultural. Ese mapa dice, partiría de un principio, y es que lo más importante son las narrativas y las estéticas más que las razones y los conceptos. Y en eso se diferencia totalmente de la modernidad. La modernidad tiene la estética y la narrativa a partir de conceptos. Nosotros ahora, lo estético y lo narrativo es lo que determina la viralidad, el diseño de los productos culturales, y los conceptos y razones pasarían a ser, no es que desaparezcan, pero serían no lo más importante, sino el lugar que se desprende de esa navegación. Y ahí aparece el entretenimiento como la forma interpretativa de la sociedad del siglo XXI. O sea, hoy todo se interpreta desde el entretenimiento. No es solamente la farándula, como mucha gente cree, ni es lo que hace Hollywood, ni lo que hace el fútbol, ni lo que hacen los parques temáticos, sino el entretenimiento es la forma cultural del siglo XXI. La forma que da sentido, interpreta y narra el siglo XXI. Y ahí aparecen pequeños como casos que uno podría mencionar. Está el espectáculo, todo es una puesta en escena pública, incluido mi yo, o el yo tuyo, el yo, el selfie. La levedad, habitamos superficies y navegamos, y la navegación es lo que nos da profundidad. Lo nueva era, que es fatal en New Age, que es que pues, la pasamos creyendo en el ser humano y la buena onda, no siquiera en la modernidad pensaba en el pensamiento complejo, crítico del sujeto. Aquí no, aquí simplemente es la buena onda, la sensación de que estamos mirando el mundo desde perspectivas positivas de cultura de la terapia, que llama Eva Iluz y Jorge Carrión. El reality, donde no importa que es un formato para interpretar esta época, donde no importa el amor, no importa los sentimientos, no importa las razones, importa básicamente que las personalidades, las celebrities, como mirada para eso, y todo eso se concreta en estilos de vida. O sea, el estilo de vida es lo que define la culture. La culture lo que nos lleva es a habitar estilos de vida, y es el momento fundamental. Esos estilos de vida entonces aparecen en que hay nuevas criaturas digitales. O sea, ya antes escribían libros, y había literatura, ensayo, poemas, y una gran variedad de eso. En cine también había una gran variedad de géneros. Ya en las nuevas criaturas digitales no existe eso, no hay escrituras, o hay narrativas, o hay conceptos, sino que hay gamers, son los que juegan. O sea, los videojuegos definen al sujeto que juega como gamer, y esa es la figura cultural. Youtuber, instagramer, tiktokeros, podcasteros, memeros. O sea, ya es unas nuevas formas culturales de mirar. Y está Facebook, que no hay facebookero, no hay ningún facebookero famoso, porque Facebook decidió no ser cultura de élite, sino ser solamente un lugar de encuentro masivo, social, de todo el mundo. Y está lo que llama Jorge Carrión los OCBIs, objetos culturales vagamente identificados, que son todos estos mismos que he mencionado, más los hilos de Twitter, más
nuevas formas de publicación de libros, nuevas formas de navegar las stories de Instagram. Y entonces aparece toda una cantidad de objetos que ya no son el cine, no es la pintura, no es el teatro, no los libros, la literatura, sino que son nuevos sujetos, objetos culturales con los cuales comenzamos a habitar. Y ahí aparece la culture, y la culture pues se puede definir como a partir de 5 características. La culture es aquello de superficie que se surfea, se navega. Entonces, no es la profundidad, sino la navegación, primera regla. Segundo, no busca ser inteligente ni proveer gran sabiduría conceptual, sino generar conversación social. Tercero, lo importante no es el contenido, sino la experiencia que vivamos, o sea, qué experiencia vivimos con el TikTok, con la película, con la serie de televisión. La experiencia es la que genera el relato y genera la conversación y genera la aventura de surfear. Está que es una lógica conectiva de secuencia, de articulación. O sea, lo importante no está en un concepto, sino cómo esto articula con muchas más cosas. No se agota la obra, sino, por ejemplo, no hay, dice Barico, no hay obra maestra, sino que todos los capítulos de una serie van a constituir una obra maestra, pero no solamente una serie, sino muchas series constituyen la obra de un autor. Se acaba la obra maestra y comienza a haber conexiones y articulaciones nuevas. Y todo se define por el juego, con las reglas que implica el juego, que es que estamos en la vida como en un juego en el que vamos ganando implicaciones, interacciones, puntos, misiones para mirar eso. ¿Cómo se definen las reglas de ese juego? Pues se define por lo que es divertido. Entonces, podemos decir que esto tiene 5 estrellas de diversión o no tiene ninguna diversión. Lo que es buzz o que es viral, aquello que más ruido produce, que se puede medir por el algoritmo. Está lo hip, que es lo que hace tendencia, aquello que está en la punta y que va cambiando infielmente muy rápidamente. Y está el estilo de vida, que es el estilo de vida cool. Por eso, el concepto fundamental para habitar esta cancha de la culture está en que si fuéramos en la cultura, uno tiene la figura del gatekeeper. ¿Qué es el gatekeeper? El sujeto que se pone y dice, mire, esto sí vale la pena como literatura. Esto, el señor Borges siga, el señor Cortázar siga, el señor Di Benedetto siga. Y otros, no, ustedes no sirven para la literatura, no sirven para el arte. No, el gatekeeper, el que permitía que entrara y saliera, nosotros en la academia. Este autor, Barico, vale la pena. Y si sale otro autor que no nos gusta, decimos, ese queda por fuera. El gatekeeper es el que mantiene la iglesia de la cultura y de la modernidad legítima y válida. La culture, en cambio, es el tastemaker, no es el portero, el gatekeeper, sino el tastemaker, el que degusta, el que dice, ¿a qué sabe ese libro de Barico? Entonces, el libro de Barico sabe a que se escribe un literato, que es muy buen escritor, que vale la pena leerlo porque no es un libro académico, y porque hace como una genealogía de la revolución digital y juega con diferentes formatos, el descriptivo, narrativo, acronicado, el ensayo, el interpretativo, el irónico, y va construyendo desde ahí una experiencia que es maravillosa y que tú puedes leer por donde quieras. Entonces yo te digo, la experiencia que vas a vivir es lo que yo te tengo que describir, cómo está escrito, cómo está la portada bien, si la estética de todo funciona o no funciona. Entonces el tastemaker es ese que te da esa posibilidad de degustación de la experiencia. Y ahí sale una nueva experiencia cultural que, pues digamos, se vive en la serie de televisión. Una de las genuinas figuras de la culture vistas desde el criterio de vivir la vida como una experiencia cool. Está Gwyneth Paltrow, que crea un laboratorio de estilos de vida y que tiene una serie, laboratorio de estilos de vida, y tiene una serie de televisión donde explica cómo la gente encuentra solución a sus problemas de vida en su laboratorio de estilo de vida. Está Beyoncé, que es lo máximo porque es una genia de la música pop, pero además encarna en las redes digitales un influencer que guía y pertenece mucho al mundo de las búsquedas del movimiento afro en Estados Unidos, y que tiene una conciencia feminista y afro, y eso hace que sea una combinación killer entre las condiciones. Ariana Grande, que se vuelve una feminista totalmente sexy, donde la sexitud triunfa y es lo que se puede llegar a mirar. Entonces, todo esto para describir que habitamos una nueva civilización, que es la civilización de la culture, donde los objetos culturales de la cultura siguen existiendo, donde existen otros objetos culturales nuevos, que no significan por la obra,
sino significan por la secuencia, por la cantidad de cosas, los memes alrededor del concepto poder, por ejemplo, no el meme específicamente. Entonces, la culture es donde tenemos que jugar el campo de la comunicación. Hoy narramos, pensamos, sentimos y hacemos la comunicación y contamos las historias en el mundo de la culture como manera de habitar este mundo.